Mari, amigos de Raíces. Hoy quiero compartir con ustedes algunos puntos sobre la literatura de los pueblos precolombinos. Como se imaginarán, hay muy poco registro de la literatura escrita por los pueblos nativos de lo que hoy es América. ¿Por qué? Porque para estos pueblos predominaba y predomina la narración oral. Porque no existía la imprenta. Para dejar textos por escrito necesitaban hacerlo sobre cuero, sobre papel de fibras vegetales como cortezas de árboles, telas, y no era una tarea fácil. Y tampoco quedaron registros porque muchos de los textos escritos fueron destruidos por los colonizadores. Entre los textos escritos que sí se rescataron está el Popol Vuh. Es un escrito fue escrito a mediados del siglo XVI por los mayas quichés de lo que hoy es Guatemala. Fue traducido como el libro del consejo o libro del pueblo, también como libro de la estera, porque la gente se sentaba sobre esteras tejidas para escuchar las narraciones. Es una obra que narra la comprensión que tenían de la cosmología y la creación. Y una de las frases que más me impactó del Popol Vuh dice: que todos se levanten, que se llame a todos, que no haya un grupo ni dos grupos de entre nosotros que se quede atrás de los demás. ¡Qué maravillosa sabiduría! El Chilam Balam es una colección de libros mayas que transcriben fragmentos de códices prehispánicos, relatan hechos históricos, datos religiosos, explicaciones sobre el calendario, la astronomía y textos literarios. La historia y la crónica de Chacchulub, escrito por el yucateco Nacuc Pech entre 1490 y 1562, relata la conquista del Yucatán del lado de los vencidos, pero de este solo se rescataron fragmentos. Otro texto es Cantares de Xibalché, que es un manuscrito que se cree que es de 1440 y se lo llamó así porque se encontró en esa zona de México. Su título original es El libro de danzas de los hombres antiguos que era la costumbre hacer aquí en los pueblos cuando no llegaban los blancos. Reúne cantares tradicionales mayas sobre amor, filosofía, valores espirituales, deidades, ceremonias y rituales. La mayoría de los poemas incluyen coplas, repetición de palabras y de frases, porque eso los ayudaba a recordar en el momento de transmitirlos. El ritual de los bacabes es una colección de textos curativos en maya yucateco. Para los antiguos médicos mayas, la palabra estaba dotada de una extraordinaria fuerza mágica que permitía transformar la naturaleza divina en una realidad tangible. Y el ritual de los bacabes es una muestra de este lenguaje especializado para dialogar con las deidades. Cuando aprendí esto, me acordé que cuando decimos abracadabra, esta frase viene del hebreo antiguo que es abrakedabra, se creará al decirlo. Entonces, cuando queremos lograr algo y lo decimos, lo ponemos en palabras, llegamos al resultado, se logra. El Códice Mendoza, un documento que ofrece información sobre la historia, la vida cotidiana y el tributo azteca. Fue compuesto en la Ciudad de México en el siglo XVI por escribas pintores nahuas y se lo considera un documento transcultural porque incluye amplios comentarios en español. Los libros de la tierra, escritos de la cultura mixteca, que contienen mitos, genealogías y costumbres. Otros de los textos que se rescataron son los himnos de los incas. Reflejan su cosmovisión y sus tradiciones. El Códice de Dresde se cree que data del siglo XI o XII, es uno de los manuscritos mayas más antiguos y completos que se rescataron. Contiene conocimientos sobre matemáticas, rituales vinculados a la cosmovisión, la astronomía y el calendario. Se encuentran secciones dedicadas a la deidad lunar, el ciclo venusino vinculado al sol y a la luna, al gran diluvio, rituales del año nuevo y de ciclos agrícolas. También se hallaron diversos textos escritos entre los siglos XV y XVI
compuesto bajo la supervisión de frailes que estaban interesados en aprender sobre el conocimiento de los indígenas. El primer escritor mestizo que se conoce en América fue el Inca Garcilaso de la Vega, un poeta e historiador que tuvo a su papá español y a su mamá inca. Él nació en Perú y bueno, es uno de los más destacados escritores de esa época. Quisiera enfocarme en la importancia de la oralidad. Para estos pueblos, por supuesto. La oralidad que conocemos en la cultura actual es la mediatizada. El sujeto, luego de intelectualizar el saber, lo transfiere oralmente en persona o a través de aparatos como el teléfono, la radio, la televisión. Mientras que la oralidad en la cultura de los pueblos nativos es la oralidad pura, la que no usa como instrumento la grafía. No requiere conocer ni emplear la escritura ni ningún tipo de impresión. Esta práctica verbal se ha venido desarrollando desde tiempos inmemoriales con el fin de entretener, enseñar, despedir, formar, fortalecer, saludar, sanar, entregar un mensaje, etc. La oralidad es muy propia de los pueblos indígenas porque eran sociedades que vivían y viven en el presente. Sus tradiciones orales son muy diferentes a los procesos de composición literaria con los que estamos familiarizados hoy en día. Durante muchos años, el análisis lingüístico y literario de la lengua se ha enfocado solo en textos escritos, pues se suponía que la expresión literaria oral era una esencia idéntica a la expresión verbal escrita, con la diferencia de no estar asentada por escrito, y no se consideraba a las formas artísticas orales como ser dignas de un examen serio. Y a pesar de que luego de la conquista algunas lenguas nativas fueron puestas por escrito, la escritura como actividad humana no ha arraigado en las comunidades de los pueblos nativos, pues la oralidad ha seguido siendo suficiente para la comunicación entre sus miembros. Por otro lado, no es fácil interpretar los idiomas indígenas a través de la lente de un idioma moderno, debido a que los idiomas de los pueblos nativos utilizan vastas y multifacéticas raíces y exigen traducciones profundamente poéticas y sugerentes. Cada palabra o cada frase requiere detenerse en lo sutil. La tradición oral de los pueblos, seguimos hablando por supuesto de los pueblos indígenas, es muy rica. Incluye adivinanzas, narraciones, historias, cuentos que enseñan valores, plantean dilemas éticos, entretienen, relatan sobre divinidades, sobre historia, sociedad, resaltan la necesidad de conocer la realidad y utilizar el conocimiento para integrarse de mejor manera al entorno sociocultural y espiritual del pueblo, y el respeto que se debe tener a todas las fuerzas naturales existentes, incluyendo a las personas. Y quienes están a cargo de transmitir oralmente la sabiduría y las tradiciones de los pueblos nativos son los abuelos, los ancianos. Y aquí vemos cómo se rescata el valor que tiene para ellos la sabiduría de la experiencia. En la intimidad del hogar, los abuelos narran a sus nietos y lo hacen con ritmo, con melodía, enseñan con afecto, entreteniendo al niño para que así conozca la lengua y la cultura de su pueblo. Y para que ese niño pueda crear y recrear los discursos de la oralidad y ser una persona íntegra y con una personalidad fuerte para enfrentar las vicisitudes de la vida. Los cantos, que se pasan de generación a generación, utilizan elementos como la métrica, el ritmo, la melodía, una estructura con repeticiones que son fundamentales para ayudar al intérprete a recordar. Y en cuanto a los temas, revelan la interacción del ser humano con el mundo que lo rodea, sus semejantes, el espacio, la naturaleza, y especialmente la relación con la naturaleza. Una correspondencia mutua sustentada en el respeto, la solidaridad, la empatía, el cuidado y el amor, porque somos parte de ella, no superiores. Estos cantos son acompañados por instrumentos musicales, como la caja de resonancia, que se construye también con mucha simbología.
Por ejemplo, el pueblo mapuche utiliza madera de árboles que se consideran sagrados, como el laurel y el canelo. El parche se hace con cuero de potro, de guanaco o de oveja. El que hace el instrumento le introduce su energía cantando hacia el interior de la caja para dejar parte de su alma en ella. Y antes de tensar el parche, introduce pequeños objetos sagrados como piedras, plumas, hierbas medicinales. Podríamos estar horas hablando del riquísimo contenido que encontramos en los relatos y en los cantos de los pueblos nativos, pero hay un tema en particular que me llamó mucho la atención, el de la creación del mundo y el gran diluvio. Por ejemplo, los abuelos del pueblo mapuche narran a sus nietos sobre la existencia de su pueblo ya en épocas remotas durante la era de hielo, hace más de 12.000 años. Cuentan que el final de la glaciación, con el derretimiento de los glaciares y el aumento del nivel del mar, produjo un conflicto entre la serpiente protectora de la tierra y la serpiente protectora del mar. Estas dos gigantes serpientes equilibran el universo y dan estabilidad a la vida en la tierra y en el mar. Con el derretimiento de los glaciares, la serpiente protectora del mar elevaba el nivel de las aguas, provocando grandes inundaciones, sumergiendo antiguas tierras, lo que obligaba al pueblo mapuche a moverse en busca de zonas más altas. Y mientras que el pueblo mapuche, habitante del extremo sur de nuestro continente, narra la existencia del gran diluvio, encontramos también registro del diluvio en el Códice de Dresde, escrito por miembros del pueblo maya en lo que hoy es América Central. Fue escrito entre los siglos XI y XII. Y también encontramos relatos del gran diluvio en el Antiguo Testamento, escrito por los hebreos en Medio Oriente hace más de 3.000 años. No creo en las coincidencias, pero ese es un tema para otro cantar. Como dicto talleres de escritura creativa desde hace más de 30 años, no puedo despedirme sin dejarles una tarea para que aquellos que quieran aprovechen para practicar la escritura. El ejercicio es el siguiente. Pueden elegir ponerse en la piel de un miembro de la comunidad indígena que vivió en la era precolombina y escribirle una carta a esa persona desde la persona que eres tú ahora. O escribirle a alguien que haya vivido en ese continente antes de la llegada de los conquistadores, pero siendo alguien parte de la naturaleza que no eres un ser humano. Puedes elegir quién, si un vegetal o un animal. O también puedes elegir ser esa persona que vivió en la era precolombina y escribir una carta a la persona que eres tú. Muchas gracias y hasta que nos volvamos a encontrar, hasta que nuestras almas se reencuentren. Peucayal.